Bueno, siendo las 2 de la tarde con 17 minutos, vamos a dar inicio a la videoconferencia de la unidad didáctica de análisis de sistemas del tercer periodo del programa de estudio de conversión informática. Recordemos, estamos 29 de julio de 2020, esta es la 16ª clase, ya 16ª semana ya. Próximos a terminar prácticamente la unidad didáctica. Bien, vamos a empezar con los jóvenes. Bien, jovencitos, señoritas, empecemos, ¿les parece? Por favor, vamos empezando, ¿sí? Por favor, vamos empezando con los que están, luego se irán integrando. Como jóvenes les dije el día lunes en el curso de taller de base de datos, para muchos de ustedes va a ser ya prácticamente su penúltima clase, ¿no? Porque la próxima semana de repente vamos a trabajar en base a investigaciones, proyectos, que vamos a dejar un pequeño, digamos, caso de estudio para que usted investigue, ¿no? Y en todo caso una temática para investigue, y eso va a ser una nota final prácticamente, ¿no? De la unidad didáctica ya. Acuérdense que yo, a más tardar este fin de semana, me pongo en contacto con los señoritos jóvenes que de repente necesitan la retroalimentación del caso. En este grupo yo pienso que de repente una señorita, por ahí me parece, ¿no? Y conversaremos con ella, ¿no? Pero el resto prácticamente vamos bien, salvo que hay un bueno con el trabajo, ¿no? Vamos a hacer como lo mediamos esos los trabajos, ¿no? Porque ni aún que les he pedido reiterado y señoritas jóvenes están cumpliendo, bueno, tendrán su motivo, vamos a conversar luego, ¿no? Eso vamos a hacerlo en todos los cursos por si acaso, incluyendo otros ingenieros también, porque nos han dado el plazo para hacer el reforzamiento, recuperación, esta semana que viene y la subsiguiente, o sea, 17 y 18 a semana, pero con ustedes acabamos al 100% la próxima semana acabamos, con la mayoría de ustedes, ¿no? Bien, entonces, jovencitos, hoy el tema es hablar sobre las famosas clases persistentes. ¿Se acuerdan, jovencitos, ustedes que en el curso de taller de base de datos hemos trabajado esto, ¿no? Hoy está abierto un archivo. ¿Se acuerdan de esto que hablamos, no? Esto es del diseño conceptual, ¿se acuerdan? De base de datos, ¿no? En el cual yo, ¿qué hacía a ustedes? Les daba el caso porque usted lo lea, ¿no es cierto? Y acá la cosa está, digamos, un poco más práctica, porque le dábamos algunos datos ya, ¿no? Por ejemplo, usted podía determinar qué atributos podía tener su entidad para graficarla de esta manera, ¿no? Por ejemplo, usted lee qué atributos tiene, disculpen, creo que alguien se agregó. Ok, ahí está. Decía, jovencitos, a ver, perdón, voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla todavía, ¿no? Compartir pantalla ahorita, para que me entienda. Me avisan si no se ve, por favor, me avisan si no se ve, me avisan. Ya, creo que se ve ya. Bueno, entonces cuando decía, ¿se acuerdan ustedes, jovencitos, que yo esto en otro curso llamado taller de base de datos, que tiene que ver bastante con este curso de análisis, ojo, ven de la mano casi por ahí, en unos aspectos? Yo le daba así, ¿se acuerdan la temática? En la cual, por ejemplo, dice un curso puede tener como prerequisito haber realizado otros previamente y a su vez, por ejemplo, acá dice, de un curso, a ver, acá, en diferentes ediciones, lugares, fechas, diferentes horarios. O sea, en conclusión, jovencito, usted por acá podría sacar algunos atributos de una entidad que usted crea conveniente. Puede ser curso, puede ser empleado, ¿no? Y usted, como lo diseñaba, sacó de acá, ¿no? Por ejemplo, miren, en el curso, ¿usted qué decía? El curso tiene duración, tiene inscripción, nombre y un identificador, por ejemplo, ¿no? Y se relacionaba con edición, así por el estilo. Esto, jóvenes, en el curso se hizo en el curso de taller de base de datos. Y estamos acá, por ejemplo, en el modelo conceptual, en el cual yo tengo la primera impresión de lo que voy a desarrollar. Incluso acuerdan hoy herencia, ¿se acuerdan? ¿No? Herencia. Yo les pedí unas cositas por ahí para acá, ¿no? Y otro ejemplo tengo acá, acá otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo más, un poco más extenso, ¿no? Por ejemplo, este ejemplo, miren. Igualito, le daba la temática y acá te especificaba qué tenía cada entidad, ¿no? A ver, por ejemplo, acá por ejemplo, ¿no? De cada partida se pretende registrar todos los movimientos que la componen, la identificación de movimientos, establecer en base a un número de orden de cada partida. Para cada movimiento se guardan la jugada y una breve comentario realizada por su experto. O sea, acá me está dando prácticamente la entidad que yo hallo, creo conveniente de mis atributos, me lo están dando prácticamente. Y yo hago lo que creo conveniente y al final obtengo un diagrama como esto, ¿no? Un diagrama conceptual. Luego, jóvenes, que le dijimos que el diagrama conceptual se iba al diagrama lógico, ¿no es cierto?, en la cual emplear la notación pata de gallo, o sea, convertir todo esto a pata de gallo. Para eso, jovencitos, le dimos, ¿se acordarán ustedes, una serie de pasos, ¿no?, que hay que tomar en cuenta, según el caso, para hacer esa migración, ¿no?, del diseño conceptual al diseño lógico. Entonces, con estos conceptos, entonces, en forma global, por decirlo así, véanlo así, se parecía bastante a qué, jóvenes, ¿se acuerdan de esto, no? ¿Se acuerdan de un diagrama de clases? ¿Sí? ¿Se acuerdan de un diagrama de clases? O sea, hablando de un diagrama de clases, jovencitos, un poco repitiendo el caso, es como si hablábamos de esto, ¿no? De un diagrama de relación en realidad. Solo, jóvenes, que le dije la vez pasada, ¿se acuerdan que le dije la vez pasada?
que el diagrama de clase es una evolución, ¿no es cierto?, del diagrama entidad-relación. Por eso cuando le dije, si usted entendió de una manera básica por lo menos cómo trabajar con un diagrama entidad-relación, sea en el modelo conceptual o modelo lógico, entonces entender el diagrama de clases iba a ser un poco más práctico, más fácil. ¿Se acuerdan que esto lo hicimos con ustedes, no? ¿Se acuerdan? Y yo acá terminé mis clases, por ejemplo, asientos contables, esta es la empresa X y Z, ¿no? Estamos trabajando. Hay cotización, datos proveedor, devolución, factura, y hay muchas cosas más. Conclusión, jóvenes, lo que usted ve acá es una clase, incluso hicimos una clase del negocio, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos del diagrama de clases del negocio? En la cual la clase solo aparecía el nombre, ¿se acuerdan? El nombre y los atributos, nada más, ¿sí? ¿Te das cuenta? En cambio, acá también podemos agregar las operaciones, pero no lo hemos hecho porque el diagrama de clase del negocio no es obligatorio poner las operaciones o métodos, que van más abajo, ¿no? Como tercer compartimiento, mejor dicho. Entonces, en este caso no lo hemos agregado, porque no tiene sentido, porque el diagrama del negocio. El negocio es algo muy digamos, bien, digamos, no completo, ¿no? O sea, está incompleto. Por motivo de tiempo, bueno, la idea sería que hacer un diagrama ya completo, diagrama de clases, pero sería en este momento, en el modelo de diseño. Pero sería una etapa más adelante, bueno, pero con lo que tenemos hasta ahorita es suficiente. ¿A qué me refiero a jóvenes con suficiente? Me refiero a jovencitos a que con este diagrama ya podemos obtener las famosas clases persistentes, ¿de acuerdo? Y una clase persistente, jovencito, les hago en modo criollo, para que me entiendan. La clase persistente, jóvenes, es una clase prácticamente, es una clase. Es aquella clase que supervisa el sistema. Es aquella clase que se comporta como una entidad, o sea, como algo como esto, ¿ve? Se comporta como se comporta, ¿no? Algo así se comporta igual acá. Usted tiene más clases y usted se da cuenta que de repente estas clases que están acá son persistentes, van a vivir el tiempo y el espacio, ¿de acuerdo? O sea, van a poder trabajar, mejor dicho. Entonces, ¿cuál es la idea, jovencitos? Que estas clases, que en realidad son entidades desde este punto de vista, de relación, modelo de datos, convertirlas a tal. O sea, la idea es convertir esto a entidad. Y hacer eso no es difícil, pues, porque es lo mismo prácticamente. Incluso, jóvenes, la multiplicidad que usted ve acá, jornalidad también se repite, se puede conservar, ¿sí? Pero ojo, este diagramita que le estoy dando yo acá es un diagrama conceptual, ¿sí o no? La idea es que usted, como tiene conocimientos, puede migrarlo de frente a un diagrama lógico esto, no con pata de gallo, de frente, puede hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, el objetivo de la clase es hoy día, ¿no? Y se deja como tarea, que usted en base a un diagrama de clase del negocio, puede tomar como referencia esto si gusta, usted emigre a un modelo de datos, a un diagrama físico de datos, mejor lo llaman, ¿no? Sí, diagrama físico de datos. Mejor dicho, en conclusión, a un diagrama de relación. Eso tiene que migrarlo todo esto, ¿no? Incluso el sistema lo hace acá, jóvenes, por si acaso. El sistema Enterprise Architect, lo bueno, jovencitos, que usted, si ha hecho bien las cosas acá, por ejemplo, ¿no? Ha hecho bien las cosas, pero hay una opción que esto lo convierte automáticamente a diagrama físico de datos, o sea, diseño lógico, mejor dicho, lo convierte automáticamente. Sí, pero eso no es el caso explicarles por lo pronto. Pero, ¿se dan cuenta? O sea, en conclusión, jovencitos, esta parte que estamos viendo en el curso tiene que ver bastante con qué, jovencitos, con la base de datos. ¿Y por qué, profesor? A ver, ¿tú te acordabas, jovencito, que cuando les hice la primera teoría de la parte de diseño de sistemas, ahí había un título, ¿se acuerdan? Diseño de base de datos, decía. O sea, así como haces pantallas, así como haces algunos elementos que van en el diseño, un elemento importante son las bases de datos. O sea, la base de datos, mejor dicho, sea un sistema orientado a objetos, como ahorita, un sistema estructurado, se me ocurre, la base de datos siempre va a estar ahí. En evolución, la base de datos es inherente a cualquier sistema. O sea, no hay sistema, digamos, de cualquier tipo, incluso orientado a objetos como ahorita, que escape a la base de datos. La base de datos tiene que ver sí o sí. Entonces, ¿se acordaban ustedes también que le dije lo siguiente, no? No existe, yo que sepa hasta hoy día, un sistema gestor de base de datos que maneje objetos. No existe en realidad. Lo que existe es un híbrido de repente, ¿no? Combina un lenguaje de programación con un sistema gestor, es otra cosa. Entonces, cuando frente a eso, entonces no nos queda otra que el diagrama de clases, como es la máxima representación del modelo de datos orientado a objetos, este diagramita hay que llevarlo a un modelo que, como este, a un modelo entidad-relación. Pero por supuesto, en un formato lógico ya, no con pate gallo. Aunque puede hacerlo así, si usted lo entiende así, no hay problema, lo puede hacer así también, ¿no? Sí, puede ser, depende de usted ya, pero se sugiere que este modelo sea llevado al modelo lógico de frente ya, ¿sí? Salvo, jovencitos, que usted le mire a un diseño como este, ¿no? Y luego lo refine con lo que le he enseñado, ¿sí? Puede ser también. Porque se van a dar cuenta, con el ejemplo que he puesto ahí en la diapositiva, se van a dar cuenta, jóvenes, que hay elementos que aparecen después ya. O sea, está bien, yo emigro todo esto a un modelo de relación, se me ocurre, ¿no? Pero van a aparecer nuevas tablas de repente por ahí, ¿no? De repente van a aparecer. ¿Por qué? Porque está sin refinar, pues, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay autores que recomiendan, como este es un diagrama del negocio, o sea, algo básico de la base de datos del sistema, puede decirse,
Entonces los autores que dicen, ah señor, primero emigra así, ve, a esto, al modelo conceptual. Una vez que está en modelo conceptual, recién usted mira al modelo lógico ya, ¿no? Refinado, en pocas palabras. Pero otros autores dicen, no, ¿para qué? De frente. Puede ser también, si usted tiene la capacidad de adaptar bien este diagrama o de frente, pues no hay ningún problema. Y se va de frente usted al diagrama lógico. ¿Con eso qué gana? Que está como diagrama lógico, de frente se va usted a qué? A programar ya, pues, ¿no? A utilizar el Access o el SQL, depende de usted ya. Y genera su base de datos. Pero, Juancitos, esto que usted ve acá, llevarlo a un software, llevarlo al Access, al SQL, imposible, jóvenes, por si acaso, imposible. Porque, jóvenes, pero ya saben, ¿por qué? Porque es un modelo de clases, ¿de acuerdo? Y las clases no se pueden manipular o se pueden manejar en un modelo relacional. O sea, en conclusión, yo no puedo llevarle un software que maneje modelos relacionales, como por ejemplo el Access, el SQL, el Progress, ¿qué más hay? El Oracle. Imposible que usted lo lleve esto, ¿no? Lo lleve a un gestor de eso, porque no va a poder manejar, mejor dicho, no va a entender. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, caballero? Si usted no está refinado esto, tiene que ver un modelo como este primero, ¿no? Emigrarlo, un modelo como este. Que no es difícil, en cuenta, porque es lo mismo, ¿no? No es muy difícil eso, emigrarlo, ¿sí? Y segundo, pasarle un diseño lógico. Pero, Juancito, si usted no quiere trabajar con eso, se me ocurre, profesor, yo no quiero trabajar con eso de frente, fácil, lee el caso de estudio y haga su diseño de base de datos para que se complique la vida. ¿Me dejo entender? O sea, ¿se acuerdan ustedes, jóvenes, que estamos viendo? A ver, rapidito, voy a abrirlo acá, el caso que estamos estudiando, me parece que era la empresa XYZ, ¿no? A ver, lo tengo acá, el caso, no me acuerdo si lo tengo, el diseño físico. A ver, disculpen, acá, a ver. El caso de estudio, qué raro con este por acá. Ah, no, pero está en análisis de sistemas, perdón, ¿no? A ver. Acá está el caso de estudio. Miren, cuando me refiero a lo siguiente, miren. A ver, voy a abrirlo ahorita, miren. Por ejemplo, Juan, ¿se acuerdan? Este es el caso de que estamos haciendo con ustedes, ¿no es cierto? Por ejemplo, también muchos jóvenes están trabajando con el caso de la veterinaria, también está bien. Ahí en la tabla les pongo, usted lo veo. Entonces, ¿qué pasa, Juancito? Si tú quieres evitar esta etapa que está acá, ¿de acuerdo? O dejarlo ahí en todo caso, dejarlo ahí ya, bueno, escrito como tal, como documentación, entonces tú puedes hacer lo siguiente. Lees el caso de estudio y empiezas a hacer de cero las cosas. ¿Me entender? O sea, tu diagrama conceptual primero si gustas. Y luego lo pasas al diagrama lógico. Y esta tu base de datos, ya cumples con el sistema ya. ¿Sí me entender? O sea, esta parte del diseño de la base de datos jóvenes en un sistema orientado a objetos es algo particular en realidad. ¿Sí? Solo que si usted ya ha hecho esto, se puede guiar de acá, pues se puede guiar, ¿no? Se puede guiar, ¿no? Usted dice, ah, profesor, hay la entidad asiento contable, la entidad cheque, lo puedo usar, claro. Si están las entidades ya hechas, bueno, en este caso son clases, normal, las conviertes automáticamente en entidades y comienzas a trabajar. Y haces tu diseño, en base a caso estuve leyendo, haces tu diseño de base de datos partiendo del diseño conceptual y luego pasas al diseño lógico. Ahora, si tienes práctica, de frente lo haces el diseño lógico, de frente, no hay problema. Pero si lo refinas bien, ¿no? Que esté bien hechecito. Y partes de acá, mira, del caso. ¿Sí? ¿Me entender? De acá parte del caso. Y comienzas a trabajar normal. ¿Sí? Cuando me confunde, de repente, quién sabe, si llegas acá, dice, por eso mucho me confundo acá de repente, ¿no? Pero si me llegaba hasta acá, yo te sugiero lo siguiente, para no ir vinculando el sistema, toma en cuenta estas clases que están acá. Tómalas, las persistentes, vamos a ver qué es eso. O sea, de acá tú procuras ubicar las clases persistentes, las que más te van a servir. Y te puedes hacer esto, ¿no? Te puedes hacer así, tu diseño conceptual. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, pero siempre tomando en la mano el caso de estudio, ¿no? Por ejemplo, con el caso de estudio, usted se da cuenta, no menciona muchos atributos, ¿no? Por ejemplo, acá menciona, se me ocurre productos, menciona, a productos los menciona, pero no te dice qué atributos tiene el producto. Por ningún sitio te lo dice, ¿sí o no? Igual, por ejemplo, se me ocurre en documentos pendientes por el pago, por ejemplo. También es una clase, se convierte en entidad, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué atributos sí tampoco tiene? Entonces, en ese caso, jovencitos, como cuando les expliqué yo acá, cuando les expliqué acá, usted asume los atributos. O sea, de acuerdo a la naturaleza del caso, usted vaya leyendo y usted vaya asumiendo qué atributos va a tener su entidad. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Lo va haciendo. Por ejemplo, a factura. Profesor, toda factura tiene un número de factura, tiene una fecha, tiene un monto, una guía similar, ¿te das cuenta? O sea, tú le vas a poner atributos ya, a pesar que el sistema no te lo dice. Con el mundo real va a ser, así en el mundo real, pero en el mundo real va a estar toda la mano, ¿sí o no? Por ejemplo, si tú no sabes qué atributos tiene la factura en la empresa, en el mundo real, ¿qué haces tú? Preguntas, pues, ¿no? Te vas al contador, ¿a quién es? Señor, abrir una factura, y te guías de ahí. ¿No me entender? Igual una guía. Igual un pendiente de pago, ¿no? Por acá, de evolución de producto, por ejemplo, ¿no? Esos datos no figuran acá, pero tú los vas a asumir, en pocas palabras, ¿sí? Igual en el caso de la veterinaria, tú asumes los atributos que va a tener esa entidad, que tú halles. ¿De acuerdo? Pero voy a repetir, el mundo real no va a ser así.
Con número real, si no está la información a la mano, tienes que buscar información real, pues fidedigna, ¿no? Y tienes que tú buscarla, entrevistarte con los gerentes, con el jefe del área, no sé, para que te aporte algunos atributos o datos que utilizan dentro de esa entidad, ¿sí? Por eso le digo, este caso, veterinaria, voy a repetir, no te reproducen exactamente qué tiene tal o cual entidad que tú hayas, o clase en todo caso. Entonces tú tienes que asumirlo. ¿Se acuerdan de lo que hice acá? ¿Se acuerdan? Yo hice eso, ¿se acuerdan acá? Yo lo asumía, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo asumía algunos atributos? Y si por ahí encuentras a uno que lo menciona, lo agregas, pues, ¿no? Si lo menciona por ahí algún atributo a la tabla, o en este caso estoy hablando ya de entidad. Entonces, jovencitos, en resumidas, para pasar la explicación, voy a repetir, usted de este diagrama de clases, si lo ha hecho conmigo, lo ha hecho usted a su cuenta de repente, usted va a obtener las clases que le van a servir para diseñar su modelo entidad-relación, ¿no? Como modelo de datos, como diseño físico de datos. Ahora, jovencitos, ahorita vamos a hablar de las clases persistentes. Vamos a ver qué es eso. Pero ya, jóvenes, les adelanto, la clase persistente es aquella clase que va a seguir en el sistema, no va a desaparecer para nada. Son las clases maestras que le llaman, ¿no? Y en consecuencia, esas tablas persistentes van a formar parte de tu diseño físico de datos. ¿Y qué es un diseño físico de datos? Tu diagrama de interrelación. Simplemente eso, ¿no? Tu esquema lógico. Que les expliqué en otro curso. Eso va a ser, ¿sí? ¿Y por qué pasa esto, joven? Ya les dije, ¿por qué pasa esto, jovencitos? Porque lamentablemente, hasta ahorita, voy a repetir, no existe un sistema gestor de base de datos que maneje esto. No hay. Todo maneja el modelo relacional, ¿de acuerdo? Como estamos viendo en otro curso, en taller de base de datos. Por eso le decía, pero este diagrama de clases, jovencitos, del dominio, ¿se acuerdan en este caso? De alguna manera, ¿qué enfoca, jovencitos? ¿Cómo se da la información dentro del sistema? Y si hablamos de información, hablamos de base de datos, pues, ¿no? Es por eso que esto que está acá es fácil de entenderlo para llevarlo a un diseño físico de datos. Es decir, a un diagrama o conceptual o, en todo caso, sería mejor un diseño lógico. Para que usted el diseño lógico ya recién pueda llevar a un software, ¿ya, ¿no? Pueda implementar esas tablitas con Access, con SQL que usted quiera. Entonces, sabido eso, pasemos a ver lo que nos interesa, ¿no? Las famosas clases persistentes. Vamos a ver qué es eso. Pero ya les di el panorama más o menos cómo funciona esto. Voy a poner la pantalla completa, jóvenes. Si se pone estático, me comunican, por favor, ¿ya? Bien, entonces, jovencitos, vamos a pasar esto. Disculpen que acá no me ayuda esto. A ver, vamos a ver. Ve, se colgó ya mi caso, miren. Eso es lo que me da cólera esto. Se colgó ya. Ay, Dios mío, disculpen. A ver qué pasó acá. Voy a trabajar acá, joven, voy a trabajar. ¿Les parece? Se ve bien, ¿no? Voy a trabajar así nomás, por eso se cuelga. Entonces, cuando pasamos, dice, ¿qué es la persistencia para empezar, no? En el punto de vista informático orientado a objetos, ¿qué es la persistencia? Es la propiedad de una clase u objeto, puede ser, ¿no? Por la que su existencia trasciende en el tiempo, ¿no es cierto? Si no desaparece, se va a usar siempre en el sistema. El objeto o clase continúa existiendo después de que su creador, o sea, puede ser de repente quien programó esa clase, deje de existir o espacio. Acuérdense, cuando hablamos de diagramas, ¿cómo se llaman estos diagramas de colaboración? ¿Se acuerdan? Colaboración y secuencia. Ahí, por ejemplo, se dan cuenta un objeto crea otro objeto prácticamente, cuando se comunicaba. Se refiere a eso, ¿no? Si una clase, un objeto, crea a otra clase otro objeto, entonces esa sigue persistiendo, a pesar que quien lo creó desaparece en el sistema. Por eso dice, después que su creador deje de existir o en el espacio también. O sea, son persistentes, no desaparecen. Dicho de otra manera, dice, la persistencia de la acción de mantener la información. Acuérdense, jovencitos, que las entidades, las clases tienen información, lo que es medular para el sistema, ¿no? Del objeto o clase de una forma permanente, o sea, está guardada ahí permanentemente, no se guarda así nomás, salvo que lo mantengas. Pero también debe de poder recuperar esa información para que pueda ser utilizada. O sea, esa es la idea, pues, ¿no? Si tú guardas información en una entidad, llámese en una clase, en una tabla desde el punto de vista físico, es para que la información sea consultada, pues, ¿no? Sea utilizada, sea recuperada, tal vez para alguna transacción de la misma empresa que lo utiliza. Eso se refiere a eso, ¿no? O sea, la información guardada tiene que tener la cualidad de ser gestionada, ¿no? Mantenida. La persistencia es el mecanismo que se usa para mantener información almacenada. Ojo, estamos hablando del punto de vista de diagrama de clases, donde está la persistencia, para hacer un modelo de datos, ¿ya? Por eso dice, es el mecanismo, ¿no?, que se usa para mantener información almacenada, o sea, información crítica, básica, ¿no?, dentro de una empresa cualquiera sea esta, ¿de acuerdo? Por eso si la empresa, voy a repetir, ha estado trabajando con estos diagramitas de clases, entonces cuando llegue ya a implementar el sistema como tal, tiene que hacer su modelo de datos, diseño físico de datos. Entonces no le queda otra que este diagrama de clases que usted ve acá, que es el dominio, ¿se acuerda?
forma parte del negocio, todo de acá, hay que trasladarlo, pues, convertirlo a un sistema relacional, ¿no? O sea, un sistema de base de datos como estamos estudiando en pocas palabras, ¿sí? Entonces eso va a entender acá el autor. Cuando, ¿qué más dice por acá? La persistencia, los objetos o clases podrían clasificarse dos tipos, dice, ¿no? Por eso le decía, en este diagrama de clases que usted ve acá, ¿no? Este diagrama de clases que usted ve acá, el autor nos dice lo siguiente, que son de dos tipos, transitorios y persistentes. Transitorios son aquellos que su tiempo de vida depende del espacio del proceso que lo creó. O sea, son clases que aparecen y desaparecen, puede decirse, ¿no? ¿Sí? No son permanentes, en pocas palabras. Y pueden ser reemplazados incluso. ¿Ya? O sea, no hay un poder negocio, entre comillas, puede decirse, para que esa clase siga como persistente. Lamentablemente desaparecerá, pues, ¿no? Y la pregunta es, profesor, ¿y sus datos dónde se van sus datos? Lo único que te queda es esos datos que maneja esa clase, puede decirse, meterlas en otra clase, pues, ¿no? Para que quede ahí, una clase permanente, en pocas palabras, ¿sí? Que quede ahí para que esto siga en pie, siga manipulándose, siga en el sistema usándose. Y las persistentes son aquellas que su estado es almacenado en un medio temporal, dice, para su posterior reconstrucción y utilización. Ese medio puede ser un centro físico, ¿no? Se me ocurre. Por lo cual el objeto no depende del proceso que lo creó. O sea, se guarda ahí, pero no depende de quién lo creó exactamente. Se guarda hasta que alguien lo use, pues, ¿no? Un ejemplo de persistencia es aquel objeto o clase que se crea para luego ser guardado en la base de datos. ¿De acuerdo? O sea, le digo, hasta aquí dice lo siguiente. El proceso, jovencito, señorita, que usted va a hacer, miren, el proceso que usted va a hacer, entonces va a lograr que esta información, ¿no? Que está dando vueltas ahí prácticamente este diagramita de clases, no se puede guardar esto lamentablemente, o sea, para que guarde la data como en tal, entonces lamentablemente usted va a utilizar o va a emigrar esto, que les dije, a un diagrama en tierra relación, ¿sí? Como este, ¿no? Como esto, a llegar a esto, modelo conceptual. Y de acá hay que refinar, pues se pasa a un modelo lógico. O si usted tiene práctica de frente, ¿no? De este modelo que está acá, lo pase frente a un diseño o a un diagrama de modelo lógico en todo caso, de base de datos. Y eso ya se puede llevar a un software ya. Porque les voy a repetir, esto no se puede llevar por ninguna parte, en un software, para que funcione como base de datos, no se puede. Es una representación, puede decirse nada más. ¿De acuerdo? Así funciona esto. Y acá, Juan, un ejemplo, miren. Un ejemplo práctico, ojalá se vea bien, no sé si se ve bien. El ejemplo de la plataforma de venta de productos, ¿no? O sea, es un ejemplo pequeñito de un ejemplo de productos, dice. El diagrama de clases, o sea, el modelo de dominio, obtienes el siguiente, miren, lo están viendo, ¿no? Tiene, por ejemplo, ¿cuántas clases hay? 5 clases, ¿no es cierto? Miren, comprador, envío, artículo, factura y vendedor. Y es más, acá el autor en este diagramita le ha puesto su nombre de relación, ¿no? Por ejemplo, comprador recibe envío, ahí está, ¿sí? Por ejemplo, entre artículo y envío, un envío contiene artículo, algo así, ¿no? Luego el vendedor con artículo, ¿cómo sería ahí? Artículo, vendedor vende artículo, por ejemplo, ¿no? Entre factura y envío, un envío es relativo a una factura, y algo por el cuenta. Son verbos que la autora ha puesto pues se entienda mejor esto, ¿no? Incluso miren, ese además clase tiene cardinalidad, ¿no? Tiene multiplicidad. Por ejemplo, ¿cómo se puede leer esto se me ocurre, entre artículo y envío? O entre envío y artículo. ¿Cómo se puede leer eso? Se puede leerlo así. Acuérdense que se lee en X, ¿no? Un envío contiene uno o muchos artículos, ahí está, ¿no? Acá se dan cuenta, ¿no? Acá está uno, uno. O sea, un artículo contiene uno o muchos, un envío contiene uno o muchos artículos, ahí está. Esto de acá se llama multiplicidad. Pero en realidad es lo mismo que cardinalidad, es lo mismo en realidad. Solo que el otro se usa en modelo de base de datos. Acá estamos en diagrama de clases, es la única diferencia. Al final es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, entre comprador y envío, por ejemplo, ¿cómo se puede leer esto? Se puede leer, un comprador recibe uno o muchos envíos, ahí está. Y viceversa, ¿cómo se puede leer esto? ¿No? Un envío pertenece, puede ser, ¿no? A un comprador, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Al leer al revés, ¿no? Entonces se dan cuenta, esto funciona como esto, ¿sí o no? ¿Recuerdan que les expliqué esto alguna vez? ¿No? Bien parecido, ¿no? Solo que acá, ¿cómo se llama? Se llama cardinalidad. ¿Se dan cuenta? Este diagramita, ver el sentido figurado, por supuesto, el sentido figurado, es algo como esto, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Y este diagramita supuestamente es este, ¿ve? Parecido a este también, ¿no? Parecido. ¿Se dan cuenta? Parecido. Solo que es otro ejemplo, por supuesto, esto, ¿no? Entonces el autor nos dice acá, este es el modelo de dominio, modelo de clase del dominio. Miren, incluso se dan cuenta, no tiene operaciones, miren, no hay métodos. Solamente tiene el nombre de la clase y los atributos, nada más. Es más, esta clase está incompleta, se dan cuenta, ¿sí o no? Está incompleta. ¿Qué le faltaría acá? La visibilidad, ¿se acuerdan? Que sea privado, sea protegido o sea público. O sea, está acá le falta, está incompleto incluso, ¿no? Para si lo quieren ver así. Pero por lo menos esto se comporta como ¿qué? Se comporta como un diagrama del dominio, ¿no? Un diagrama de clase del negocio en realidad. ¿Sí? Ahí lo están viendo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿esto de acá lo puedo llevar a un gestor de base de datos? Imposible, no se puede llevar esto, por nada del mundo, ¿sí?
¿Al ojo lo puedo convertir a diagrama lógico? Si se puede, ¿sí o no? ¿Al ojo se puede convertir al ojo? ¿Sí o no? Rapidito. Es más, acuérdense, Juancitos, en los diagramas de clases como estos no aparecen, que hemos dicho, ¿se acuerdan? Dijimos la pasada, no aparecen ni claves principales ni claves foráneas. ¿Se acuerdan? No aparecen en un sitio, ¿sí o no? Por ningún sitio aparecen. ¿Sí? Mucho cuidado, Juancitos. Diagrama de clases, voy a repetir, nunca aparecen claves foráneas o claves principales. Lo que sí aparece acá, ¿se acuerdan? Cabe. Acá se aparece, ya ve. Acá sí, no hay problema. Es un poco de diferencia a los diagramas, jovencitos, como estos, los diagramas de clases, con diagramas que hemos visto ahorita conceptuales o diagramas lógicos, ¿no? Porque ahí está la diferencia. Pero la manera funcional es la misma, por si acaso, es la misma. ¿Sí? Entonces, voy a repetir, esto no lo puedo llevar, profesor, usted me dirá, a un sistema de base de datos como el Access o al SQL, no puedo. ¿Qué tienes que hacer? Primero, acá están los pasos, ¿no? Dice acá el autor, ¿no? Ahora vamos a pasar al modelo físico de datos, vamos a pasarlo al modelo físico de datos, o sea, el diseño lógico o conceptual. Dice lo siguiente, tenemos que definir el tipo de los atributos, dice primero, o sea, acá el autor te da un paso más. O sea, tú, por ejemplo, estos atributos que están acá, tú les puedes dar un tipo de dato, digamos. Es como su curso de lenguaje de programación, se llama con William, ¿no? Usted atributos, sus variables le dan un tipo de dato a las variables, ¿no? Por ejemplo, si es nombre, dice usted, din nombre as string, por ejemplo. Si es una edad, ¿usted qué dice? Din edad as integer, se me ocurre. ¿Se dan cuenta? O sea, usted a esa variable que se comporta como campo en realidad, usted le da un tipo de dato. Entonces, ¿qué recomienda el autor? Cuando le migres, haz lo siguiente. A sus atributos, dale un tipo de dato. Por ejemplo, jóvenes, estos tipos de datos son, por si acaso, SQL, por si acaso. Estos tipos de datos que usted ve acá son propios de SQL. Así como el Visual Basic tiene el tipo string. ¿Qué más hay? El tipo char, el tipo doble, el tipo bool, creo, ¿no? Y muchas cosas más, igual en SQL, por si acaso. En este caso se llaman ya campos, no son variables, pero la idea es la misma, la idea es la misma. En este caso, jovencitos, los campos o atributos que va a tener esta futura tabla, ¿no es cierto? Tiene un tipo de dato, pues. Y en este caso le he puesto varchar. Profesor, le pregunto, profesor, ¿qué es varchar? Te pregunto. Varchar es como el string, ahí está. ¿Sí? El varchar es como el string que usted utiliza en Visual Basic. O sea, acá dice lo siguiente, o sea, que te dice nombre va a ser el tipo varchar, apellido el tipo varchar, dirección tipo varchar, o sea, tipo string, pocas palabras. Miren, y acá es una anotación que te sugiere, ojo, no es obligatorio esto, ¿no? Acá te sugiere que una casilla más tú pongas el ID. El ID es como decir el código de comprador, algo así, ¿no? O ID comprador. Si quieres evitar esto, fácil, le pones ID comprador y rayita abajo, ¿te acuerdas? En modo lógico, ¿no? De una rayita y se está convertido como clave principal, no hay ningún problema. Pero el hecho, Juan, es que acá aparece una clave principal ya. Y miren, ya tipo integer es en este caso, ¿no? Tipo integer la ha puesto. No null, es para que no acepte nulos. O sea, el campo sea obligatorio llenarse. Entonces dice no nulls, que no acepte vacíos, mejor dicho. Que cuando llene ese campo, te pida sí o sí el dato. Y jóvenes, PK significa clave principal, por si acaso, ¿ya? PK significa PK significa clave principal o primaria, ¿ya? O sea, en conclusión, ID es la clave principal o primaria de comprador. Ahí está. Sigamos analizando. Ahora sí, artículo. Igualito, jóvenes, miren. En este caso, ojo, estos atributos son de estos, supuestamente, ¿no? Ahí están, atributos, nombre, dirección, apellido. Por ejemplo, artículo que tiene, atributos tiene nombre y precio. ¿Cómo le miro? Igualito, ¿ve? Nombre y precio. Pero le agrego un tipo de dato, pues, ¿no? ¿Y qué le pone usted? Ahí le ha puesto, ¿ve? Varchar, significa que nombre, jovencitos, es tipo string o varchar, como usted lo conoce. Por ejemplo, acá, miren, precio, le ha puesto decimal. El decimal, jóvenes, es como el tipo doble que usan ustedes en Visual Basic. Pero en este caso le pone 10,2. Significa eso, jóvenes, que puede tener hasta 10 dígitos de parte entera y 2 dígitos de parte decimal. Por ejemplo, el número 1285.22 se me ocurre. ¿Se dan cuenta? O sea, respeta, 2 decimales nada más. Eso refiere, ¿no? O sea, voy a repetir, en la parte entera puede tener como máximo 10 dígitos, en la parte entera. Y en la parte decimal tiene como máximo, ¿qué? Máximo 2 dígitos también. Eso se refiere cuando pone acá decimal y de paréntesis digita esto. El próximo curso, Dios quiere hacer el próximo ciclo, vamos a ver esto, ¿no? Cómo declarar variables en SQL. O sea, que el autor, miren, si usted se da cuenta, ya está pensando en SQL, ¿no? ¿Me dan cuenta, no? Está pensando el autor ya. Por eso le pone tipo de datos tipo SQL. Pero si gusta, jóvenes, no lo ponga, no es obligatorio esto. Si gusta, lo deja ahí como está, no se da problemas. Simplemente si ponga el grado principal, póngala. Y si hay foráneos más adelante, también lo pone. Pero en este caso no es obligatorio. El autor lo ha puesto bueno por convención, ¿no? Por ejemplo, igual en vendedor igualito, igual en factura, igual en envío. Ahí está, ¿sí? Son tipos de datos, los que están al lado del nombre. Por repetir, los tipos de datos en realidad no son obligatorios en realidad. Esto va a servir de repente para que el programe, ¿no? Para que haga, digamos, la base de datos, diseña la base de datos, se entienda, ¿no? ¿Qué tipo de datos almacenar podría ser, ¿no? Dejarlo ahí al ladito el tipo de datos, no hay problema. Podría ponerlo, no hay ningún problema. Pero, jovencitos, una vez vamos al siguiente paso.
El siguiente paso, jovencitos, ya prácticamente está la solución ahí, ¿no? Miren, está la solución. Debemos escribir también todas las entidades de nuestro modelo con los tipos adecuados, dice. Luego añadimos las claves ajenas o foráneas, que no hemos hecho todavía. Y asociaciones entre tablas, ahí está. ¿Sí? Esto está bien. Incluso, jóvenes, acá aparece una sexta tabla, miren. Porque se da cuenta, acá solamente hay 5 tablitas, ¿sí? Sin embargo, acá hay 6, me parece. Miren, 6. ¿Cuál es la nueva? La que está acá, ¿ve? Solo que no, jóvenes, disculpen que no veo bien. A ver, vamos a ver, ¿quién es? A ver, vendedor artículo, ahí está, ¿ve? Vendedor artículo. Esta tablita, jóvenes, de acá, ¿de quién aparece? Aparece relacionar artículo con vendedor, ahí está. De estos dos sale esta relación que está acá, ¿sí? Solo que acá el autor asume que lo he hecho en forma directa. Pero esto, jóvenes, ¿cómo lo obtengo? Voy a obtenerlo cuando usted, por ejemplo, primero vaya al diagrama, al diagrama conceptual, y una vez que está en el conceptual, recién se va a usted al diagrama lógico, y va a ver estas falencias, ¿no? Que se van a acomodar, por ejemplo. Este caso particular se cumple, pues, ¿no? Y acá al autor, bueno, le faltó la pata de gallo, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan la pata de gallo? Por ejemplo, por acá, entre comprador y envío, ¿no? Acá faltó la pata de gallo, acá, ¿no? ¿Se acuerdan? La cardinalidad de esas cosas, ¿no? Entonces, este modelito que usted ve acá, joder, acá cositas, si usted se da cuenta, el autor también le ha puesto, ¿qué le ha puesto? Las claves foráneas, miren. Por ejemplo, acá, jovencitos, miren, en envío, comprador con envío, la foránea sería, acá está, se repite, ¿no? Ahí está, ve. Y de comprador, ahí está, ve. Ahí está, y de comprador. ¿Estamos de acuerdo? Y de comprador, que es igualita que está acá, ve. Y de, pero, bueno, supone que es comprador, supuestamente es comprador acá, ¿no? Pero el dato es el mismo, ¿eh? Integer, miren, integer también, ve. No null, no null ha puesto. Aunque jóvenes acá no es, digamos, obligatorio que pongan no null, ¿no? Pero bueno, hay que ponerlo ahí. Y le pone, miren, acá le pone FK, miren, ¿ah? FK. ¿Qué es FK, jovencitos? Clave foránea. Pocas palabras, ¿no? FK. Entonces, supuestamente, acá está la pata de gallo, ¿no? Supuestamente. Acá está la pata de gallo, ¿no es cierto? Porque de 1 a mucho sería. ¿Sí? Solo que acá, jovencitos, ID comprador, que no está completo, por supuesto, acá se comporta como clave principal. Y miren, acá se comporta como clave foránea, ahí está, ¿ve? Igual, jovencitos, entre envío y vendedor, miren, ¿ve? Acá, en este caso, ¿ve? Acá, jovencitos, el ID vendedor está como clave principal, ¿sí o no? PK le ha puesto. Voy a repetir, si uno quiere hacer eso, lo subraya en todo caso, ¿ya? Como le enseñé la vez pasada. Y miren, se relaciona con envío. Y miren, acá, en envío, la clave principal ID vendedor se comporta como que ahí está, ¿ve? Se comporta como la clave foránea, ¿ve? FK, clave foránea, ¿de acuerdo? FK, por si acabo de repetir, es clave foránea. Entonces, jovencitos, esto que está acá ya lo puedo llevar ya a programar ya lo puedo llevar a un gestor de base, lo puedo llevar ya. Esto va a funcionar, mejor dicho, ya. Porque es factible que se puede llevar. Lo puedo llevar a un sistema SQL, por supuesto, está más facilito, ¿no? Porque me dan los tipos de datos ya. Si esto lo llevara, por ejemplo, como se me ocurre, lo llevara yo a Access, ahí la cosa cambia por ese caso. Por ejemplo, nombre, el tipo de dato va a ser texto, por ejemplo, texto largo se me ocurre. El apellido igual puede ser texto corto. Y dirección puede ser texto largo. ¿Se dan cuenta? Texto es el tipo de dato en Access. Por ejemplo, acá arriba, por ejemplo, ¿no? Acá en este caso, cuando usted trabaja con SQL, el tipo de dato es integer. Pero si fuera el Access sería número, incluso subtipo, entero incluso. Por ejemplo, el precio, ¿no? Ejemplo de artículo, el precio, miren, el precio está como decimal, ¿se acuerdan? 10,2. Esto es para SQL. Pero ¿cómo sabe en Access? En Access, ¿dónde será de repente float? Hay float, o doble también creo que me parece, doble también hay. Igual que Visual Basic, se pone igualito. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso le decía, cuando se haga su traguita, jóvenes, que estoy dejando ahí, el tipo de datos puede dejarlo ahí, no hay problema. El tipo de datos no lo ponga en pocas para el tipo de datos, ¿no? Eso sí, pero sí que aparezcan las claves foráneas y las claves principales, ¿no? Las principales, ¿de acuerdo? Y las foráneas, eso sí, tienen que aparecer. Y con su pate de gallo, pues, ¿no? ¿Se acuerdan que les expliqué, no? Es bueno eso. Entonces, voy a repetir, ese diseño, si estuviera completo ya, esto de acá al 100%, esto ya es un esquema lógico ya, ¿no? Un diseño lógico ya, que tranquilo se puede llevar ya, ¿no? A un sistema gestor de base de datos. ¿Se dan cuenta que esta es la diferencia, no? O sea, miren, esto de acá, ¿se acuerdan de clases, no? Esto de acá, para nada se puede llevar a un sistema gestor de base de datos, no se puede llevar esto. Entonces tengo que llegar a esto, ¿ve? Esto recién lo puedo llevar, ¿no? A un sistema gestor de base lo puedo llevar ya. Y no hay ningún problema. Entonces, jovencitos, ¿y esto cómo surgió? En base a las clases persistentes. En este caso, jóvenes, por coincidencia, siempre es así por lo general, por coincidencia, todas las clases son persistentes, ¿se dan cuenta? No. Tanto comprador, artículo, vendedor, factura como envío, jovencitos, son clases persistentes. O sea, el sistema no muere, van a estar ahí siempre. Y a pesar de que no exista quien lo creó, como dice en el espacio y tiempo, pero van a tener información siempre. Entonces, como esto, voy a repetir, no lo puedo llevar a un programa, sistema, gestor de base de datos, tengo que hacer esta migración, así ve, que llegue a un modelo lógico o entidad relación. Yo sugiero un modelo lógico mejor, de frente, ¿no? Perdón. Y esto
ya lo puedo llevar ya al Access, al léxico que tú quieras, puedo llevar. Y cumplo, jovencitos, de acuerdo con la etapa que dice RUC, hacer el modelo de datos, o el diseño físico de datos se llama esto, el modelo físico de datos. Cumplo ya. Mejor dicho, cumplo con la metodología de objetos. Y se dan cuenta, por eso el curso de teoría de bases de datos sirvió, se dan cuenta, para esto ha servido. ¿De acuerdo? Y en sí, jovencitos, en realidad esta etapa medular, que es el modelamiento de datos, se da solución con esto, como les explicaba ahorita, ¿no? Este modelo que está acá, ¿no? O este modelo, miren que está acá, miren, ¿se acuerdan que hicimos este modelito? Entonces usted tiene que llevarlo bajo sus conocimientos de base de datos, llevarlo a un modelo o bien conceptual, o sería lógico, mucho mejor lógico, ¿no es cierto? Para que de ella usted pueda llevar un software, lo que usted quiera. Así funciona esto. Entonces con las recomendaciones les dije, si van a hacer la migración, si gusta ponérselo de frente, ¿no? O sea, usted va leyendo el caso, ¿no es cierto? Todo el caso lo va leyendo. Es igualito como hacíamos, ¿se acuerdan en el curso de base de datos, ¿no? Igualito. ¿Se acuerdan que hacíamos esto? Como les dije, los recién llegan, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les daba esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les daba todita la teoría. Usted leía y llegaba a esto tal vez, ¿no? Llegaba a algo así. En un modelo conceptual en todo caso, ¿no es cierto? Se llegaba, bien. Luego que les expliqué que esto lo migren a modelo lógico. Y ahí acaba prácticamente, ¿no? Acaba todo, ya listo para llevarse al sistema ya. ¿Sí? Y entonces, Juancito, acá hace lo mismo prácticamente, ¿no? Va a ser lo mismo. Usted va a tener que leer todo el caso, ¿de acuerdo? Y sacar sus entidades y hacer su modelo de datos. Puede hacerlo, Juancito, primero su modelo conceptual si gusta. Empiece el modelo conceptual, o sea, algo como esto, ¿no? Algo como este modelo conceptual. Y una vez que el modelo conceptual hay que refinarlo, pasa usted al diseño lógico. Y ahí aplica los pasos que le expliqué. O sea, lo convierte, mejor dicho. Y con eso cumplió su tarea, cumplió con la tarea ya, al 100% prácticamente. Profesor, ¿y para qué me sirve esto? Para que te guíes te sirve esto, ¿no? Este modelo de clase que tú veas que te es para que te guíes. Como tú sabes que la clase se comporta como entidad prácticamente, entonces puedes tomar como referencia, ¿no? Estas clasecitas, llevarlas a entidad. Esa es la idea, ¿no? Una tablita. Llevarlas en el modelo lógico, por ejemplo, llevarlo. ¿Para qué te sirve este diagrama? ¿Sí? Pues son clases persistentes, pues, ¿no? O sea, que el sistema las maneja y tienes que de alguna manera mostrarlas en tu diagrama, ¿no? Esa es la idea. ¿Sí? Pero si no lo han hecho, voy a repetir, entonces lean el caso desde cero, entiéndalo bien, hagan su diseño conceptual, luego su diseño lógico y lo refinan nada más y eso lo presenta. Tercer punto, joven, ya le dije, tercer punto, jovencitos. Acá lamentablemente el caso de estudio de esta empresa XYZ de logística o el caso de la veterinaria no te especifica exactamente los atributos que tiene tu entidad, no te especifica. En este caso clase, no te especifica. Entonces, como no te especifica, tú tienes que asumirlo tú. Asumirlo. ¿Qué datos o atributos puede tener esa entidad, por ejemplo? ¿No? Para ello poder formularlo. No te explayes mucho, pues ponle unas 3, 4 necesarias, ¿no? Atributos necesarios, ponle a tus entidades. Por ejemplo, entidades acá ya sabes, ¿no? Va a entidad proveedor, a entidad proveedor, va a haber entidad proveedor. Otra entidad, ¿cuál sería acá? A ver, otra entidad, vamos viendo eso de allá, a ver cómo van leyendo. Otra entidad, aparte de proveedor, es cotización, también sería entidad, también, ¿sí o no? O sea, olvídate un rato de esto, olvídate un rato. Olvídate un rato. Entonces analiza así, ¿no? Anda viendo. ¿Qué otra entidad puede haber por acá? A ver, jefe logístico, cotización ya está ya. A ver, genera orden, ahí está. Acá hay otra entidad, orden de compra. ¿Te das cuenta? Y hay otra. Otra por ahí, a ver si vamos leyendo, producto, otra entidad ya. ¿Sí? Factura, otra entidad. Guía, otra entidad, ahí está. Asistente no, ese es de actor, ¿no? De logística es actor, es otra cosa ya. Recibe el producto, factura y guía, así mismo revisa los productos y está conforme, emite orden de internamiento, acá orden de internamiento, hay otro, acá otra entidad, ¿sí? En caso contrario va a ser la devolución del producto. La devolución podría ser, ¿no? Porque la devolución se guardan datos también, podría ser, informando el motivo de la devolución. Se requiere reducir el tiempo, bueno, eso no. El gerente general desea un registro ya. Acá, por ejemplo, el jefe de logística envía orden de internamiento, ya lo tenemos ya, es una entidad ya. Factura también lo tenemos ya. Acá hay otro, ya está, lo tenemos también esto, ¿no? Orden y factura está también, lo tenemos ya. Acá, Juan, esto de acá, importante. Documentos de pago también, ahí está, ¿no? También va a ser una entidad, de una manera, tiene atributos propios, que usted tiene que pensar qué atributos pueden ser. Para este caso se mencionan los documentos, incluso, Juan, sacar documentos por pagar a proveedores, uno, ¿no? Juanito, me olvidé decirles esto, si van a trabajar con este diagramita, ¿te acuerdas? Aquí es herencia acá, ¿no? La pregunta es, profesor, ¿cómo manejo la herencia? ¿Te acuerdas? Vas a utilizar el mismo criterio que te expliqué, ¿te acuerdas? Que te expliqué dónde, en los pasos para pasar del modelo conceptual al modelo lógico. Lee esa parte. Se aplica lo mismo, ojo, se aplica lo mismo, los mismos conceptos. Igualito trabajas, igualito. Por eso te voy a repetir, eso trabaja de la mano. Cuando se acuerdan, emigramos del diseño conceptual, emigramos al diseño lógico. Y me expliqué como 9, 10 reglas, creo, ¿te acuerdan, no? Entonces usted tiene que ver qué reglas adapta a esto. Ojo, porque es herencia, ¿se acuerdan o no? Como es herencia, se puede adaptar. ¿Saben esta herencia que usted ve acá? ¿A qué se parece? Miren a esto. ¿Se acuerdan que hicimos esto?
Se parece a ver, ¿esto qué fue? Acá, ¿se acuerdan de esta herencia? Alguna herencia, miren, ¿se acuerdan? Ahí está, ¿ve? Una herencia, ¿ve? ¿Sí? Alguna herencia, ¿ve? Solo que este es en base de datos, estamos hablando. Esto no es una entidad de relación. Así se ve la herencia, ¿ve? En cambio, la herencia, ¿cómo lo vemos nosotros en nuestro caso? Así lo vemos, ¿se acuerdan? Lo mismo. Entonces, si usted quiere emigrar de acuerdo a un diseño conceptual o lógico, esto de acá, aplique las reglas que le expliqué, va a redundancia en el documento que les envié. ¿Se acuerdan? Pasos para emigrar del diseño conceptual al diseño lógico, aplicarlo, aplica. Y funciona igualita, funciona igual. Depende de usted cómo lo pueda tomar. Entonces, Juancito le decía, por ejemplo, atributos que yo he puesto acá, como repetir, yo los he creado de acuerdo a mi conveniencia, ¿no? A como yo lo noto, este caso de estudio. Y sigamos leyendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra por ahí puede haber otra entidad por ahí? A ver, documentos pendientes de pago. Acá hay varios, ¿no? Acá hay tres en realidad, ¿no? Hay documentos pendientes de pago a gobiernos, uno, a empleados, otro. Y el otro me parece es documentos, a ver, un tercero mencionado por ahí me parece. Bueno, no menciona, por lo menos dos hay ahí. Luego, Juan, ¿qué dice ahí? Para llegar a cabo la liquidación o pago, el tesorero emite documentos pendientes de pago. Esto también puede ser de repente digo, no otra entidad. Y los envía a gerencia financiera para que lo analice y pruebe. El gerente financiero emite cheques. El cheque, para empezar, también es entidad, también, porque hay atributos propios, cheque, ¿no es cierto? Los mismos que son enviados a la gerencia general para su firma. Luego se envían los cheques a los proveedores, acabe, copias de documentos también, de pago, puede ser de una entidad también, porque tiene atributos propios también. Se envía a la contabilidad para que registren obligación para asientos contables, está, también. Asientos contables es un poco términos de contabilidad como tal, ¿no? Pero también puede ser, ¿no? Una entidad también. Y nada más por lo pronto, miren, se dan cuenta, o sea, yo he analizado ahorita sin tomar en cuenta esto, por lo pronto, sin tomar en cuenta, ¿no? O sea, es como si estuviera, mejor dicho, si estuviera en el curso de base de datos ahorita, ¿no? ¿Me entender? Es como si estuviera ahorita en el curso de base de datos. Entonces usted va a aplicar todo lo que, poco o mucho que lo puede enseñar, va a aplicar acá. ¿Sí? O sea, va a tener primero su diseño lógico, su diseño conceptual, y luego hace su diseño lógico. Salvo que usted domine el diseño conceptual y de frente lo haga en diseño lógico, puede ser, depende de usted ya. Depende de cómo usted lo entienda. Entonces, jovencitos, vamos a la obra, le digo lo siguiente, siempre tomen en cuenta las clases, tómenlas en cuenta, porque son las persistentes. O sea, mejor dicho, estas clasitas que están acá, usted lo va a convertir en entidades, ¿no? Para poder su diagrama conceptual o hacer su diagrama lógico, depende de usted ya. Por eso va a servir esto. Y voy a repetir, con eso usted prácticamente ha logrado mucho, ¿no? Porque está haciendo una parte medular de cualquier sistema. Voy a repetir, todo sistema hoy en día utiliza base de datos, sí o sí. ¿De acuerdo? Y voy a repetir, lamentablemente estos diagramas de clases que vemos acá en la unidad de objetos no puedo llevarlos a ningún software, salvo que haga un híbrido, como les dije, es otro tema ya, ¿sí? Es por eso que es necesario crear su modelo de datos, mejor dicho, su modelo de datos físico, ¿no es cierto? Que en realidad es un diagrama lógico, en realidad, al final de cuentas, ¿no? Porque eso se va a llevar ¿a dónde? Se va a llevar a un software, para que usted pueda, o el sistema pueda manejar la información en pocos casos, ¿de acuerdo? Así funciona esto. Bien, hasta ahí preguntas, comentarios, ¿se entendió más o menos la idea? ¿Sí? Por favor, ¿se entendió? Esto estoy colgado por si acaso, ¿ah? Estoy colgado, en hora y media lo estoy colgando. A la señorita Maricielo, ¿está por ahí Maricielo o no ha entrado? Ahí está Maricielo, ¿se entendió más o menos la idea? ¿Sí? Bien, me parece muy bien. Jairo, ¿se entendió la idea más o menos? Jairo, ¿se entendió? Jairo quiere vacaciones, ya. Jairo quiere vacaciones, dice, urgente. Vamos a hacer vacaciones luego. No te preocupes, terminamos ya. Guadalupe, ¿entendiste Guadalupe la idea? Guadalupe, ¿entendiste la idea más o menos? Ya, voy a repetir, aquel que tenga un poquito de dudas, todavía algo por el estilo, yo esto lo cuelgo en hora y media, está colgado con el enlace para que puedan ver nuevamente lo que se especifica. ¿Cuál es su chamba, jovencitos? Ahí lo digo, nos vamos viendo ahorita antes de retirarnos, vamos viendo lo que hizo el sistema acá. Acá lo he puesto, ¿no? Su chambito hoy día, el problema planteado, ¿no? Dice, a ver, vamos leyendo, dice, tomando en base por los centros que he hecho ahorita y la lectura, esta es una lectura para que lean esto, hay un video incluso por ahí. En esta plataforma se le solicita dar solución al siguiente problema. ¿Qué te pido? Tomar como referencia el diagrama de clase del dominio. Se refiere a este, por si acaso. Este que yo lo hice con ustedes. Es más, voy a poner una copia, no voy a poner esto, una copia de una imagen, ya, porque tengo una idea. Está incompleto, pero le puede servir. O lo han hecho de repente, este diagrama ustedes lo han hecho, algunos lo han hecho, ¿saben dónde? En el caso de la veterinaria, ¿no? No solamente algunos. Pueden tomar como referente también esto, como referencia. Bien, de los casos de estudio de la empresa, aquí esta que estamos viendo ahorita, la clínica veterinaria, que también están trabajando, usted elige, cualquiera de los dos, elige. Usted va a elaborar el diagrama físico de datos, el diagrama lógico de la base de datos, como estoy pidiendo. Juancitos, pero si usted de repente quiere hacer el diagrama conceptual y lo hace bien refinado, puede ser, también, no hay problema. O sea, en lugar del diagrama lógico, de repente no quiere su pate gallo, no le gusta el gallo, no quiere el pate gallo, entonces usted puede hacerlo de repente, ¿no? En diagrama conceptual, pero bien detalladito, ¿no? O sea, bien refinadito.
¿sí? O si no, los dos, si gusta, los dos, ¿no? Hace primero su diseño lógico, como debe ser, como lo entienda, y luego usted migra al diseño lógico. Depende de usted ya. Le vamos a hacer esta opción, le vamos a dar como último trabajo, ¿sí? Otra opción dice, diagrama lógico de la base de datos del sistema de estudio, en estudio, estoy diciendo, bueno, eligiendo las clases persistentes, mucho cuidado, por eso le digo, tiene, jovencitos, si usted ha hecho su diagrama de clases, por ejemplo, como esto, y usted va a presentar su diagrama entidad-relación, que puede ser conceptual o el lógico, tienen que aparecer estas clases por algunas, no todas, por lo menos la mayoría tienen que aparecer, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Tiene que aparecer alguna de ellas, por lo menos el 50%, no sé, depende de cómo usted lo refinó, pero tienen que aparecer en su diagrama las clases persistentes, tienen que aparecer, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice la tabla? Vamos a terminar con esto, vamos a seguir leyendo. No se olvide subir el informe, entonces saben ustedes, ¿no? Como siempre, una foto bien detallada y todo lo demás. Ahí están los criterios que se evaluar, ahí están los criterios que se evalúa su trabajo. Bien, eso, Juancito, ha sido prácticamente todo por hoy, ¿sí? Solo queda preguntas, comentarios, vamos a darle tiempo hasta mañana en la noche. Como último trabajo, un esfuercito, jóvenes, y último trabajo prácticamente. Vamos a darle mañana hasta 10 de la noche. ¿De acuerdo? Voy a repetir, escoja o el caso de estudio X, Y, Z de la empresa, o si no, la veterinaria. Eso sí tiene que tener a la mano su diagrama de clases, pues, ¿no? O sea, me refiero a tener algo así, ¿no? A papel o lápiz y tenerlo. Esto voy a enviarlo, un ratito más lo envío a sus correos, para que se puedan guiar de repente, ¿no? Algo similar. Bien, señoritas, jóvenes, hasta una pregunta, inquietud, por favor, hagan saber, por favor, hagan saber sus inquietudes. Esto de acá está fácil, voy a repetir. Sí, joven. En el anterior ejercicio, profesor. No te escuché, habla fuerte, amigo. ¿Cómo dijiste? ¿Tiene el mismo diagrama que en el ejercicio? Sí, sí. ¿A qué te refieres? No sé, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Este diagrama de acá o a qué te refieres? ¿A cuál? Jairo. O sea, al desafío del ejercicio me refiero, o sea, el tipo Ya. de diagrama. Ya, el tipo de diagrama, por eso te digo, o haces el diagrama conceptual, bien hechecito, ¿sí? O tu diagrama de frente, tu diagrama lógico también bien hecho, depende de ti, cuál te guste más, como base de datos estamos hablando, ¿no? Y toma en cuenta las clases siempre, toma en cuenta. O si haces los dos, pues si gustas, haces tu diagrama lógico y tu diagrama físico. Un software, emplea un software si gustas o a mano, depende de esa libertad ya. Usted vea qué herramienta le puede beneficiar más. ¿Ya? A eso me refiero. Bien, otra pregunta, señorita jovencito, de repente no dejen la duda, por favor. Y si las hay, por el correo, me hacen saber por el correo, o me llaman por teléfono o WhatsApp. Si hubiera dudas todavía, me comunican. Jovencitos, más bien para muchos de ustedes ha sido prácticamente la última clase, para muchos de ustedes, ¿ya? El próximo miércoles, como hoy, de todas maneras nos conectamos para explicar unas cositas por ahí, ¿no? Y hasta ahí dejar prácticamente todo ya cerrado el curso prácticamente. Yo voy a hacer todo lo generosamente posible para que todos los que están en este grupo serán, digamos, aprobados, ¿no? Digamos, promovidos, como se llama, ¿no? De repente me quedaré con uno o dos que luego conversaré con ellos, ¿no? Para complementar lo que les falta tal vez, ¿no? Vamos a ver cómo lo manejamos eso. ¿Estamos de acuerdo? Igual en el curso de base de datos, por si acaso, no se olviden, tenemos clase normal el próximo lunes, ahí va a ser nuestra última clase ya, igual que este curso, la próxima semana. Bien, si Dios mediante, de repente el próximo día cuando nos vemos, bienvenido sea, ¿no? Bien, ahora preguntas, comentarios, retirarnos jóvenes, preguntas, comentarios, por favor, sin miedo. Morales, ¿me entendió Yadira? ¿Me entendiste? Ronaldo, Carrión, ¿está por ahí Carrión? Sí, profesor. Ya, muy bien, Carrión. La señorita Vaca Machuca, ¿me entendió, señorita Vaca? Sí, señorita Yasmín, gracias, bien. Entonces, jovencitos, un abrazo para todos, nos estamos viendo, hagan su trabajito, no se olviden, a sus compañeros, por favor, que también tienen problemas de conectividad, algo por el estilo, y no están entrando a clase, me comuniquen, un correo que manden, por favor, ¿ya? Para en todo caso ver cómo hacemos. Bien, esto va a ser colgado, voy a dar el link en una hora y media máximo, ¿ya? Para que tengan el video y puedan guiarse para hacer su trabajo de repente. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias, pueden salir en orden, jovencitos, pueden salir en orden, es el último de salir, gracias. Pueden salir en orden. Gracias, gracias, gracias. Que le vaya bien, señorita, que le vaya bien. Tiene mañana hasta las 10 de la noche mañana, ¿ya? Lo voy a dejar. Hasta mañana. Bien, gracias, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, señorita, que le vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, señorita, que le vaya bien. Hasta luego. ¿Hay examen, verdad? No he visto examen. A ver, disculpen. No, no hay examen, ¿no? Ahí ya. Ya no. Ya, muy bien. Siendo las 3 de la tarde con 6 minutos del día 29 de julio del año 2020, de manera finalizada la videoconferencia de la unidad didáctica de análisis de sistemas. Como habrán visto, les hemos dado el tiempo suficiente a los jovencitos para que puedan cumplir en forma óptima con sus obligaciones al dejarles unas tareitas o trabajos. Ha sido todo por hoy. Acuérdense, siempre estamos en contacto con ellos a través del Gmail, ¿no? De Gmail y de WhatsApp. Siempre estamos en contacto con ellos. Siempre es bueno tenerlos en la plataforma también, ¿no? El WhatsApp, como les digo, porque siempre es bueno tener el contacto adecuado para poder de repente zanjar alguna pregunta, algo que tengan, ¿no?
que ver. Ha sido todo por hoy, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.